Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. En este día quiero hablarte acerca de Cristo. Cristo es la respuesta. Nuestro tema para este día, Cristo es la respuesta. Hemos estado hablando acerca del fundamento de la iglesia, cómo Cristo se convirtió en nuestra esperanza. Y en esta noche quisiera profundizar un poco más en la obra de Cristo. El apóstol Pablo habla a las iglesias y dice: yo solo quiero predicar a Jesucristo. Yo solo quiero predicar a Jesucristo y la obra que Él hizo. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra encomienda. Cuando Jesús vino a restaurar todas las cosas y a traer la salvación, estableció su iglesia para edificar el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestras vidas. Un reino maravilloso, un reino de autoridad, un reino de todas las posibilidades. Cuando Él dijo, el reino se ha acercado la gracia, la misericordia, el amor, el poder conocer el poder de Dios. Todas estas cosas se acercaron a nuestra vida por medio de Jesús. Así es que estamos siendo llamados a reflejar su gloria, su poder, su autoridad, sus recursos, su amor, la gracia y la verdad, esa imagen y semejanza de Dios a través de la iglesia. Dios está edificando a través de su iglesia. Dios quiere establecer su reino en esta sociedad por medio de su iglesia, con modelos fuertes, modelos que funcionan, como el matrimonio, como la familia. Y cuando viene el reino a una casa, a un hogar, las familias son restauradas. Las familias comienzan a tomar la forma de los modelos correctos del reino de Dios. La paternidad, la amistad, la economía de la casa, todos los modelos sociales, la política, el gobierno, todos los sistemas de la sociedad pueden ser afectados a través de la iglesia para que se establezca el reino de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia y la gran misión que tenemos, iglesia? Todos nosotros tenemos una gran misión. Con esas personas que conoces, con esa familia, con esos vecinos o los compañeros del trabajo. Cuando tú impactas ese hogar a través del mensaje, a través de compartirles este mensaje, entonces tú estás contribuyendo, iglesia, a que el reino se establezca en la sociedad. Así es que hay un llamado en esta noche maravilloso para Gracia y Plenitud, la iglesia del Señor, para compartir este mensaje de esperanza y de salvación. Hemos entendido también y ya sabemos que somos la habitación de Dios. La Biblia nos ha enseñado que a Dios le ha placido, ese fue el plan de Dios, que Él viniera a habitar dentro de nosotros y nos convirtiéramos en habitación de Dios. Y cuando formamos parte de su iglesia, Él habita en medio de nosotros. ¿No es maravilloso esto, iglesia? Así es que todas las personas tienen la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y en eso estamos, en comunicarles a las personas que andan por diferentes rumbos, buscando la verdad, buscando un camino de realización. Este es el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la respuesta. ¿Sabes? Porque continuamente estamos tomando decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones nos llevan a consecuencias que nos van a frustrar, que nos van a dar un pensamiento de derrota y vamos a estar estancados. Esta sociedad busca las respuestas para vencer las dificultades, para ir por encima de las dificultades. Y la respuesta está en Cristo. Cristo es el fundamento de su iglesia. Si tú te tomas el tiempo de verificar los dos mensajes anteriores, hablamos acerca de la iglesia y el fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces las respuestas las tiene la iglesia. Quiero pedirte que me acompañes a la Biblia. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, en el versículo 26 y 27. La versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea. Dice el apóstol Pablo: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos. ¿Y cuál es este? Dice aquí, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Otras versiones dicen Cristo en la iglesia. Así es que lo que está hablando aquí el apóstol Pablo dice que era un misterio.
no se había revelado. No se había revelado y dice, no solo a los judíos, sino a los no judíos también, a todas las personas, este misterio vino a ser revelado. Cristo, a través de la iglesia, sería la respuesta de una esperanza que esta sociedad está buscando. Somos la respuesta y somos la esperanza para cambiar la historia de mucha gente. Cristo en la iglesia. Por eso no nos vamos a cansar de predicar a Cristo y de anunciarlo y de enseñar la obra de Jesús. De ahí es el fundamento de la vida. Cristo en la iglesia, Cristo en ustedes, es la esperanza de que se manifieste una gloria maravillosa, una gloria poderosa. Esa es la respuesta. La iglesia de Cristo se convierte en la respuesta para esta sociedad que está buscando esperanza, que está buscando un camino a la realización de sus vidas, que les preocupa lo que está pasando, les preocupa su economía, les preocupa su familia, les preocupa un techo donde estar, donde vivir, les preocupa el futuro de sus hijos, les preocupa que la pandemia todavía no se acaba y que puede tocar a sus familias o tal vez ya las haya tocado y que estén buscando respuestas a todo esto. Y nosotros, iglesia, tenemos la respuesta. Tu vida proyectará la gloria de la plenitud de Dios. Y las personas verán en ti respuestas, las personas verán en ti esperanza. Dice ahí Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Así es que la iglesia es el medio por el cual Dios va a establecer su reino en esta sociedad. A través de familias restauradas, de modelos fuertes que inspiren, que sean de influencia para los que están perdidos. ¡Wow! ¡Qué impresionante idea de Dios! Somos proyecto de Dios, somos parte del proyecto de Dios. Por eso nacimos para este propósito. Estamos aquí para este propósito, para manifestar su imagen y semejanza, para manifestar su gloria. Nos ha reunido en esta congregación, nos ha convocado a ser parte de Gracia y Plenitud, para que Gracia y Plenitud sea una entre muchas más, ¿verdad, iglesias que Dios está levantando para transformar a esta sociedad? Dios lo anunció. Toda la Biblia, desde la antigüedad, antes de que naciera Jesús, se le llama el periodo del Antiguo Testamento. Todo ese periodo antes del nacimiento de Jesús, se trata de que Dios está anunciando a través de los profetas, está anunciando a través de los sacerdotes y los reyes de la antigüedad, que fueron parte del pueblo de Dios, pueblo judío. Ellos anunciaban que vendría esta salvación, que vendría el Mesías a salvar. Dios lo anunció por medio de sus profetas. Habría salvación, nos daría a su Hijo para traer salvación. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento está anunciando que todo esto vendría y se cumpliría en el Hijo de Dios, en el que sería enviado y le llamarían el Mesías, el Salvador, el Cristo. Este misterio oculto que fue revelado a nosotros, los hijos de Dios, se cumplió. Los profetas esperaron y esperaron a que sucediera. Y el mismo Dios les reveló, no será para tu tiempo, no será para este momento, no será para tu generación. Y ellos esperaron nada más. Esperaron a que un día fuera a suceder en otras generaciones. Quiero pedirte que vayas conmigo a Lucas capítulo 24, en el verso 44. Voy a leer del verso 44 al 47. La versión que tengo aquí es Reina Valera contemporánea. Dice el verso 44. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está hablando con 2 de sus discípulos. Ya habían pasado 3 días de que había sido crucificado. Y Jesús va al encuentro con ellos y se les aparece resucitado. Ese es el contexto. Y por eso les está diciendo esto. El verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. 46. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que imagínense esta escena. 2 de los discípulos de Jesús están ya desanimados, frustrados.
Ya habían pasado 3 días de que había muerto Jesús en la cruz, ya lo habían sepultado, y ellos van de regreso a su lugar de origen, a su ciudad, y en el camino Jesús se les presenta resucitado y les empieza a explicar algunas cosas importantes y les dice: esto que ha pasado conmigo, yo se los anuncié. ¿Por qué están frustrados? ¿Por qué están desanimados? Yo se los anuncié cuando estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Anunciaban que vendría un Salvador, pero anunciaba que iba a morir por nuestros pecados. Y entonces les abre el entendimiento para que puedan comprender que ya estaba escrito. Eso era lo que tenía que suceder, dice, ¿verdad? Y dice: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Por eso es que hoy estamos anunciando y predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay 2 factores nada más que te permiten a ti entrar en el reino. 2 factores: creer en el Evangelio y el arrepentimiento. Esas 2 cosas deben suceder para que tú puedas entrar en el reino, para que tú puedas ver el reino, para que el reino venga con todo su poder a tu corazón. Así es que Jesús ya sabía su destino y el peso de responsabilidad que estaba sobre él. ¿Se pueden imaginar eso? El de salvar a la humanidad de sus pecados y dar vida eterna para establecer su reino en la tierra por medio de su iglesia. Ahora nosotros llevamos el mensaje. Él dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Este es el mensaje de esperanza para la sociedad. Anunciemos el reino a todas las personas. Mucha gente está necesitando escuchar una respuesta. Muchas personas están necesitando escuchar una respuesta que les diga, que les dé esperanza, que les diga hacia dónde caminar. Y dice Jesús a sus discípulos: era necesario que padeciera y fuera crucificado. Todo esto lo anunciaron los profetas desde la antigüedad. Cristo en la iglesia es la respuesta y la esperanza. Tú y yo somos respuesta para esta sociedad perdida. Tú y yo somos la respuesta para esta sociedad que se ha perdido, que se está perdiendo. Y Jesús dice: era necesario que padeciera yo todo esto. Los profetas ya lo habían anunciado. Y quiero pedirte que vayas conmigo a Isaías 53. Voy a leer del verso 10 al 12. ¿Sabes? Vamos a proyectar algunas imágenes de esto. Y esas imágenes nos ilustran lo que padeció Jesús. Esas imágenes son fuertes porque nos ilustran los padecimientos de Jesús, las heridas. Y si tú, no quieres que vean tus hijos pequeños estas cosas, bueno, está bien, ¿verdad? Te lo estoy anticipando. Son imágenes de la crucifixión de Jesús y cómo Él fue castigado. Así es que estás listo. Isaías 53, verso 10. Voy a leer del verso 10 al verso 12. Y la versión que yo tengo es la Nueva Biblia Viva. Dice el verso 10. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Verso 11 y 12. Y después de tanto sufrimiento, comprenderá que fue necesaria su obediencia y su intercesión. Porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. Son palabras que está interpretando, que está proyectando el profeta Isaías, y Dios le está mostrando esto. Esto lo estaba viendo para el futuro. Ubícate 750 años antes de que naciera Jesús. Todavía faltaban 750 años para que naciera el Mesías Salvador. Y Dios le está dejando ver a Isaías esto y le está diciendo: sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Isaías está viendo al futuro y está viendo lo que va a pasar con el Hijo de Dios. Y dice que tendrá tanto sufrimiento. Así es que cuando Jesús está en la cruz, de repente el Padre le da la espalda y se separa de él. Esto nunca había sucedido porque Jesús vivía en la presencia de Dios. Estaba con él siempre. Y en ese momento toda la culpa de cada ser humano es puesta sobre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso dice aquí que decidió humillarlo y hacerlo sufrir. No solo fueron los golpes que lastimaron su cuerpo, latigazos por todo el cuerpo y luego lo clavaron en un madero, lo clavaron en la cruz. Eso de por sí ya es algo muy fuerte. Hay un sufrimiento físico. Pero lo que más le dolió a Jesús fue la ausencia de Dios en ese momento. Lo tuvo que abandonar. Y Jesús comprendió después de tanto sufrimiento que era necesario esto. Pero en ese momento que Dios abandona a Jesús, era porque necesitaba cargar sobre Jesús todo el pecado. Todas las enfermedades de la humanidad son puestas sobre el Hijo de Dios. Todo el dolor, la desesperación de la humanidad es puesta sobre el Hijo de Dios. Tú sabes que donde está el pecado no va a estar Dios, no puede estar Dios. Y si va a colocar todos nuestros pecados en Jesús, tiene que sacar su presencia de ahí. Y entonces Jesús grita al cielo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario abandonar a Jesús para no abandonarnos a nosotros. Donde está el pecado no puede estar Dios, y tuvo que separarse de Jesús. Todos los planes de Dios se harían realidad por medio de Jesús. Por eso le agradó al Padre. Era necesario, tuvo a bien, dice esta escritura, tuvo a bien someterlo a sufrimiento. Dijo: está bien, tiene que padecerlo, porque si no lo van a padecer ellos. Y yo los amo tanto a ellos, que es mejor que Jesús vaya en representación de todos ellos. Todos los planes de Dios se harían realidad por medio de Jesús. La parte más dolorosa que experimentó Jesús fue la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al Padre le pareció bien abandonarlo en la cruz y hacerlo sufrir y castigarlo hasta la agonía, porque el Padre sabe que si no es Jesús, hubiera sido tú y hubiera sido yo. ¿No es maravilloso ese amor del Padre? Puso a su Hijo en nuestro lugar. Dice 2 Corintios 5:21, Nueva Biblia Viva. 2 Corintios 5:21. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. ¡Wow! Esta es la conclusión más poderosa que yo veo del amor de Dios. Tomó a Cristo, que no tenía pecado, y lo castigó a él, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos a nosotros, por medio de Cristo. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Él nos representó en la cruz para llevarse todos nuestros pecados. Para el juez justo, no es Jesús el que está en la cruz. Jesús es el que te está representando, es un representante legal. Jesús te está representando a ti y a mí. Para el juez justo eres tú el que está en la cruz. Pero Jesús está en tu lugar. Este es el juicio justo contra el pecado y el egoísmo de los hombres. Por eso Dios dice: mi Hijo te va a representar en el juicio, porque todo pecado está bajo juicio. Nuestra manera de vivir tenía que ser enjuiciada porque no teníamos a Dios, porque Él había establecido que todo estaba basado en sus leyes, principios, fundamentos de causa y efecto. Y entonces nosotros íbamos a ir bajo juicio. Todo pecado está bajo juicio. Dios dijo: el que pecare tiene que morir. Así es que Él manda un representante legal, que es su Hijo, y va a ir en nuestro lugar, y Él fue representando en el juicio, y sobre Él se cargaron todos nuestros pecados. Y Dios dice: mi Hijo te va a representar en el juicio, en la sentencia y en el castigo. Mi Hijo te va a representar en el momento que estemos separados, que tú y yo estemos separados.
estábamos separados de Dios, estábamos en pecado. Y cuando conocimos este mensaje, causó esperanza en nosotros y comenzamos a entender que se puede vivir una vida diferente sin pecado, una vida diferente en Dios, conociendo a Dios. Este es el juez justo, el Padre que nos ama, el que dio a su Hijo por nosotros. Y estamos viendo la escritura de Isaías, cómo Isaías está diciendo, Dios le plació poner a Jesús y castigarlo y humillarlo. Y dice ahí, hacerlo sufrir hasta la agonía, pero Él ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles fueron las últimas consecuencias de su amor? Dejó a su Hijo que viniera todo el peso del juicio, del castigo, porque puso el pecado en Jesús. Y al tercer día lo resucitó para tener victoria y que nosotros pudiéramos tener una vida nueva. Por eso la respuesta está en Jesús. Es muy sencillo este mensaje. La respuesta está en Jesús. Solo hay dos maneras de llegar al reino. Hay dos maneras, dos factores que te ayudan a ti a entrar en el reino. Jesús dijo, el reino se ha acercado. Crean en el Evangelio y arrepiéntanse. Estas son las buenas noticias. Estas son las noticias que se anunciaron desde la antigüedad. Que Dios enviaría a su Hijo. Que Dios enviaría salvación. Que se acercaría el reino de Dios, que se acercaría el perdón y la misericordia, que se acercaría un camino donde no había camino, que se acercaría la sanidad, la salvación. Y ahí ya está, y aquí está entre nosotros ya. Esa es la respuesta de Dios para esta sociedad. Y hay muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. Y sabes, después de estas cosas, Isaías sigue viendo. Cuando leemos el libro del profeta Isaías, vemos cómo hay un consecutivo de lo que le está anunciando Dios que iba a suceder en Jesús. Y después de esto, después de este sacrificio de Jesús y que tomara nuestros pecados y sanara nuestras enfermedades y quitara toda maldición de nuestras vidas, vendrían tiempos de gloria, tiempos maravillosos de gloria. Y acompáñame a Isaías 60 y voy a leer el verso 1 y 2. Tengo la Reina Valera, versión Reina Valera actualizada. Entonces, después de esto, después de haberse anunciado esto y después de haber recibido esto, este gran regalo de salvación, entonces Dios te está llamando, iglesia. Isaías 60, verso 1, dice, levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Verso 2, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Le está hablando a una iglesia. Isaías está profetizándole a una iglesia para nuestro tiempo, a nuestra generación. Le está diciendo, después de que conozcan al Mesías, después de que tomen la salvación, les dará una vida nueva. Y entonces sí, levántense, resplandezcan, sean de inspiración, influyan en la sociedad, vean que hay un camino. En ustedes verán respuestas. En ustedes verán la esperanza que la gente ya ha perdido, que está buscando. Dice, resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor resplandece sobre ti, iglesia. Somos esta respuesta que está necesitando en este tiempo. ¿Sabes que no es casualidad que nacimos en esta generación? Que estamos viviendo en este año 2021. Estamos viviendo esta pandemia porque Dios había pensado traer respuestas para este tiempo a esta sociedad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos son los que van a resplandecer en este tiempo? Esta es la respuesta. Estamos muchas veces ensimismados, buscando las cosas, buscando cómo sobrevivir. El diario vivir, lo cotidiano de la vida nos envuelve en tantas cosas y tantas ocupaciones. Pero Dios está diciendo, oh, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Te vas a realizar en la vida.
en lo que tú eres asignado a hacer en esta vida, en este tiempo. Pero es tiempo de levantarte, iglesia, y resplandecer. Levántate y comienza a hacer las cosas correctas. Levántate y toma todo lo que Dios te ha dado a través de Jesucristo y restaura. Haz que se restaure tu familia. Haz que se restaure. Comienza a cambiar hábitos y vas a resplandecer. Comienza a hacer las cosas correctas y vas a resplandecer. Deja los malos hábitos. Hay el poder de Dios dentro de ti para que se establezcan nuevas cosas, una nueva vida. Comienza a hacer lo correcto, desarrolla una relación con Dios. Y el Espíritu Santo comenzará a traer un resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida. Y muchos vendrán a ti. Serás como un imán que atraiga a las personas porque ellos estarán buscando la luz y en ti verán luz, en ti verán la verdad, en ti verán respuestas. Cristo es la respuesta y Cristo en la iglesia es la esperanza para esta sociedad. Nosotros somos esa esperanza que mucha gente necesita escuchar. No pueden escucharlo a Él. Es difícil que puedan escucharlo y lo puedan ir a buscar a una Biblia. Es muy difícil que se encierren en su recámara y puedan tener una relación con Dios. Tal vez puedan clamar por Dios y decirle, Dios, ayúdame. Si existes, ayúdame. Y Dios lo hará. Y te va a enviar a ti, a las vidas de ellos. Te va a enviar a ti para que les hables. Dios lo hará porque tú y yo somos respuesta para ellos. Cristo en la iglesia. Este es el mensaje de fe que predicamos. Este es el mensaje que cambia vidas y que reforma familias y que cambia las sociedades. Esa es la visión que tenemos en esta casa. Anunciar y enseñar estas verdades poderosas de la palabra de Dios que pueden cambiar vidas, transformar vidas, que traen reforma a las familias y que pueden cambiar sociedades por medio de hacer discípulos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Formen discípulos que sean de inspiración y de influencia. Esa es nuestra misión, para que el reino de Dios se establezca en las personas y esas personas puedan formar a otros, puedan llevar ese reino a otras personas. Así es que tú me estás oyendo, iglesia, y el fuego en tu corazón está ardiendo diciendo, oh, hay personas que necesitan escuchar esto. Hay personas que necesitan escuchar esto. Si hay alguna persona nueva que apenas está conociendo esto, que por primera vez se conectó con nosotros y quiere que también Cristo sea revelado a su corazón, es muy sencillo, es por fe. Usted lo puede recibir hoy. Solamente diga conmigo estas palabras. Vamos a hacer una oración. Repítala ahí donde está. Ahí sentado en su casa. Cierre sus ojos y repita estas palabras. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo sé que te los llevaste ahí en la cruz. Hoy escuché un mensaje de parte tuya en la Biblia que dice que te llevaste mis pecados y que me perdonaste ahí. Yo te pido, Señor, que te lleves todos esos pecados. Yo te los entrego. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador para caminar en tus caminos y en tu verdad. Te doy gracias por la oportunidad de la salvación en esta noche. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. Gracias por darme la vida eterna. Y gracias por ponerme en un camino de esperanza, de tantas respuestas que yo estaba buscando y no encontraba. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.